Mi nombre es Stephanie Muñoz Morales, alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. El día de hoy quiero abordar el tema del juicio oral del proceso penal acusatorio adversarial. El juicio oral es aquel periodo o fase que se desarrolla en todos los procedimientos penales. Una vez concluida la instrucción o investigación y la fase de acusación provisional, se practican las pruebas y efectúan las alegaciones en presencia del juez o tribunal competente para dictar la sentencia. En esta fase se practicarán las pruebas, se concentrará la acusación y se apoyarán por medio de los informes las pretensiones de las partes. Los principios rectores del juicio oral se encuentran fundamentados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 5 encontramos el principio de publicidad, en el cual nos versa que todas las actuaciones serán públicas salvo las excepciones que se establezcan en la ley para proteger la integridad física o psicológica de las personas que deban participar en la audiencia o cuando se ponga en riesgo la revelación indebida de datos legalmente protegidos. En el artículo 6 encontramos el principio de contradicción, en el cual las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos y jurisprudencia de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos pertinentes. En el artículo 7 encontramos el principio de continuidad. Las audiencias no se interrumpirán salvo en casos excepcionales previstos en la ley. En el artículo 8 encontramos el principio de concentración. Este principio hace referencia a la concentración de las partes procesales y demás intervinientes en el caso, tales como los testigos y peritos. Por último, encontramos en el artículo 9 el principio de inmediación, en el cual los jueces tomarán conocimiento personal del material probatorio introducido en la audiencia y escucharán directamente los argumentos de las partes con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella, salvo los casos previstos en la ley para la prueba anticipada. En las etapas del juicio oral se divide en tres. En la primera etapa se divide en la investigación inicial, en la cual comienza con la presentación de la denuncia y concluye cuando la persona imputada queda a disposición del juez. En la investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota cuando se ha cerrado la investigación. En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial que incluye el control de la detención en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso. En la segunda etapa o etapa intermedia o de preparación a juicio es donde se resuelve sobre la admisión de pruebas. Tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio oral. Comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio. Tanto el Ministerio Público como la defensa presentarán sus pruebas ante el juez de control y él aprobará las que puedan llevarse a la siguiente fase. En la tercera etapa es la del juicio oral, que inicia con la audiencia de debate donde se desahogan las pruebas y que concluye con la sentencia. En esta etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad,
concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio Oral. En esta etapa, el juez de juicio oral escuchará a la defensa y al Ministerio Público. Se desahogan las pruebas, se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes y finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se explica oralmente si el imputado es inocente o culpable. En los actos jurídicos procesales encontramos los alegatos de apertura, que los encontramos en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia del juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que se exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. En los acuerdos probatorios los encontramos en el artículo 345 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos versa que son los acuerdos probatorios celebrados entre el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima u ofendido, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Si la víctima u ofendido se opusiere, el juez de control determinará si es fundada y motivada la oposición. De lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. En estos casos, el juez de control indicará en el auto de apertura del juicio los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. En la individualización lo encontramos en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Tribunal de Enjuiciamiento, al individualizar las penas o medidas de seguridad aplicables, deberá tomar en consideración lo siguiente. Dentro de los márgenes de punibilidad establecidos en las leyes penales, el Tribunal de Enjuiciamiento individualizará la sanción tomando como referencia la gravedad de la conducta típica y antijurídica, así como el grado de culpabilidad del sentenciado, las medidas de seguridad no accesorias de la pena y las consecuencias jurídicas aplicables a las personas morales serán individualizadas, tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y antijurídica. En la teoría del caso, esta es una estrategia metodológica a través de la cual el fiscal defensa plantean ante el juez de control, juez de juicio oral, diferentes planteamientos de una manera estratégica, tomando como estructura fundamentalmente tres elementos: lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio, en el cual se basa en la capacidad argumentativa de las partes para sostener que están acreditando un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión, o bien que exista alguna incluyente de responsabilidad, o la destrucción de la proposición que se realiza contra el imputado y que desvirtúa las evidencias en que se apoya. El interrogatorio lo encontramos en el artículo 372 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un mecanismo por el cual se incorpora la declaración que pueda brindar el testigo ofrecido por las partes y en razón a sus percepciones respecto de los hechos, y el juez que presida la audiencia intermedia o de juicio oral identificará al perito o testigo, le tomará protesta
de conducirse sea con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. Los objetivos del interrogatorio son solventar la credibilidad del testigo, sustentar la teoría del caso que se ha presentado, acreditar e introducir al juicio evidencia material y documental, obtener información relevante para el análisis de otros elementos probatorios. Las pautas para un buen interrogatorio son que el testigo es quien tiene que ingresar la información, que el interrogatorio guarde un orden y secuencia cronológica. El interrogatorio no debe extralimitarse en el número de preguntas, evitando cansar al juez o que el testigo se exceda. Que el interrogatorio tenga un objetivo y que guarde estricta relación con el tipo penal. Tener en cuenta las fortalezas y debilidades del testigo, y eso quiere decir que se debe conocer al testigo. Adelantarse a las posibles preguntas de la defensa. El contrainterrogatorio lo encontramos en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este es el cuestionamiento que se le hace al testigo perito presentado por la contraparte en busca de la información desacreditadora y su función es desacreditar, restar credibilidad, buscar contradicciones e indagar la verdad. Al realizar el contrainterrogatorio, se debe emplear un lenguaje ordinario común, es decir, no se debe hablar estrictamente con términos legales, pues no todos los testigos son abogados. Por lo tanto, se deben hacer preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que puedan comprender para que el interrogatorio sea fluido. Es esencial que en el contrainterrogatorio se formulen las preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir y pueden presentarse problemas. Siempre se debe evitar discutir con el testigo, pues esto solo resta seriedad al contrainterrogatorio y daría la impresión de que no se tienen los argumentos para desacreditar al testigo o su testimonio. La sentencia absolutoria se encuentra en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice o registro público y policial en el que figuren y sea ejecutable inmediatamente. Son causas de atipicidad, la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal. 2. Son causas de justificación, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. La sentencia condenatoria la encontramos en el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sentencia se fijará las penas o, en su caso, la medida de seguridad y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas y eventualmente la aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación o restricción de la libertad. La sentencia que condenará a una pena privativa de la libertad deberá expresar con toda precisión el día desde que empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva, que deberá servir de base para su cumplimiento. La sentencia condenatoria dispondrá también el decomiso de los instrumentos
o efectos del delito o su restitución. Cuando fuere procedente, el tribunal de enjuiciamiento condenará a la reparación del daño. Los órganos jurisdiccionales. En este encontramos al juez de control, que tiene la competencia para ejercer las atribuciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce desde el inicio de la investigación hasta el dictado de autoapertura a juicio. El Tribunal de Enjuiciamiento, que preside la audiencia de juicio y dictará la sentencia. El Tribunal de Alzada, que conocerá de los medios de impugnación y demás asuntos. Los elementos que integran una sala de juicio oral. En la sala de juicio oral se integrará por jueces, por cámaras, testigos, la policía, defensa, ministerio público, víctima, asesor jurídico, el público y el encargado de sala. El tribunal de enjuiciamiento siempre estará presente en las audiencias. Es conocido como el principio de la inmediación y podrá estar integrado por 1 o por 3 juzgadores. El auxiliar de sala es el apoyo directo a las partes durante la audiencia del juicio oral. El imputado tiene derecho de conocer directamente todas las pruebas presentadas en su contra y ser considerado inocente hasta el dictado de su sentencia. El defensor se encarga de la defensa legal del imputado. Puede ser un abogado particular contratado o un defensor público que proporcione la ley del Estado. La reforma constitucional estableció que el defensor deberá ser licenciado en Derecho con cédula profesional. Antes, el imputado podía ser representado por una persona de confianza, que en la mayoría de los casos no era un abogado, situación que generaba violaciones a sus derechos al no poder garantizar el acceso a una defensa adecuada. El público fomenta la transparencia de las actuaciones y decisiones judiciales. El acceso del público en general a las audiencias es una parte de la que se conoce como el principio de publicidad, en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La policía se orienta hacia un modelo que fomenta su profesionalización en las técnicas de actuación, investigación, resguardo de pruebas y en lo general de todas las acciones que se tienen que desarrollar. Esta es la institución encargada de proteger a la ciudadanía, así como a los bienes de las personas. Los medios de comunicación son la videocámara, que todas las audiencias serán videograbadas. Las salas cuentan con múltiples videocámaras que permiten grabar toda la audiencia desde distintos ángulos. El micrófono. La sala cuenta con los micrófonos que permiten grabar todo lo que se dice en el juicio y además reproducirlo en bocinas para que todos la escuchen. La pantalla de televisión muestra las pruebas que se presentan en el juicio. El asesor jurídico de las víctimas u ofendidos. El asesor jurídico acompañará a la víctima para brindarle apoyo jurídico y se le explicará lo que está ocurriendo en el proceso penal. Este servicio deberá de ser gratuito. La víctima. La víctima es la persona que sufre un delito, tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física y le brinde la protección necesaria según el riesgo que corra. Es el deber de la autoridad
policía y Ministerio Público recibir la denuncia de la víctima de manera escrita, oral o electrónica. La víctima ahora tiene mayor presencia porque puede participar en la investigación y en el juicio, ofreciendo pruebas, recibiendo información sobre los avances, asesoría legal, atención médica y psicológica y con su derecho a exigir que se le repare el daño. El Ministerio Público es el encargado de investigar los delitos y llevar a juicio a quien se considere responsable de estos, conduce la investigación y coordina a las policías y a los servicios periciales, cuida los intereses de la sociedad al perseguir los delitos y vigila que en toda investigación se respeten los derechos humanos. Es quien debe demostrar la existencia o no de un delito y la responsabilidad de quien no lo cometió. Los testigos. También es la persona que declara de manera voluntaria ante el tribunal sobre los hechos que pueden ayudar a la resolución de un caso judicial.